Cáncer renal, ¿cuáles son los factores de riesgo para cáncer renal? Fumador, excelente, es el principal factor de riesgo relacionado con cáncer renal. Aparte de fumador, mayor de 50 años, edad, entre más edad, mayor riesgo, muy bien. ¿Qué otro? Hipertensión arterial, excelente. Y en general, cualquier enfermedad o cosa que nos dañe la función renal. Hipertensión, diabetes, pacientes con pielonefritis crónica, cualquier cosa que nos estrese el riñón. ¿Qué otra cosa? Una que le gusta mucho hacer a veces a las tías y a las abuelas. Sí. ¿Ah? Aparte de echar chisme. Y es que, o a los papás también. La automedicación. Exactamente. El consumo excesivo y prolongado de medicamentos potencialmente nefrotóxicos. ¿Sí? Cuando uno piensa en un medicamento nefrotóxico, generalmente tendemos a pensar antibióticos de alta gama, tendemos a pensar de pronto en medicamentos tipo opiáceos, pero los medicamentos nefrotóxicos se pueden conseguir tan fácil en la droguería como lo es la aspirina, como lo es el acetaminofén. La mayoría de los AINES, diclofenaco y ibuprofeno, tienen afectación de la función renal. Obviamente, si se toman una pastillita de vez en cuando, pues no les va a generar nada. Pero si dejas que cualquier medio dolorcito de cabeza, cualquier medio fiebrecita, cualquier medio, ay, es que me estresé, entonces voy a tomar mi acetaminofén para que no me dé dolor, tiene un riesgo incrementado de función, de cáncer renal. ¿Listo? En términos generales, cualquier entidad que nos estrese el riñón o que dañe el riñón incrementa el riesgo de cáncer renal. ¿Vale? Hay una aclaración, y aquí está la definitiva, que este también se ha establecido la raza afrodescendiente como una raza de mayor riesgo. Deben tener cuidado cada vez que ustedes lean esa afirmación en los artículos e incluso en los libros, ¿sí? Porque la mayoría de esos estudios se hicieron en cohortes norteamericanas. Y ustedes saben que los gringos tienen problemas con la población afrodescendiente. ¿Sí? Generalmente es población que tiene más bajos recursos, menor acceso al sistema de salud y un estilo de vida pues un poquito más precario, en el cual pues seguramente no van a poder comer frutas y verduras todos los días, 3 al día, hacer ejercicio, bla bla bla. ¿Listo? Va por el mismo lado. Listo, no es por el mismo lado, porque es población que tiene mayor exposición a conductas no sanas de estilo de vida. ¿Listo? Entonces, estos estudios que digan raza afrodescendiente o nativos americanos, que son poblaciones segregadas en ese país, pues uno tiene que dudar si realmente, si es que es un factor de riesgo adicional o es una consecuencia de una mayor exposición a otros factores de riesgo. Asimismo, como tienen poco acceso al sistema de salud, ellos van a consultar de manera tardía, casi siempre con enfermedad avanzada. Pues lo que les va a decir que no solo riesgo de adquirirlo, sino también riesgo de morirse por eso. Pero pues obvio, si se consulta ya cuando está metastásico, pues la probabilidad de letalidad es mucho mayor. La mayoría de estos estudios necesitan validarse en otras poblaciones, generalmente europeas, incluso latinoamericanas, y ahí sí podemos establecer ese factor, pero pues por ahora afrodescendientes nos lo dejan en una casilla aparte. ¿Listo? El resto de factores ya están ya relacionados, incluyendo abuso de diuréticos, analgésicos, hipertensión, enfermedad renal y diálisis. Y el otro que no les puede faltar cuando nos pregunte, factor de riesgo, familia. Si tenemos familiar, especialmente en primer grado con cáncer renal, pues su merced también va a tener riesgo incrementado de cáncer de células renales. Así, este es el resumen. El paciente ideal para el cáncer renal tiene que ser un hombre. Bueno, ser hombre también nos incrementa el riesgo. No sabemos por qué, pero pues, ahí sí de mala formación. Entonces, ser hombre mayor de 55 años, fumador, con sobrepeso u obesidad, hipertenso y con enfermedad renal crónica. Ese es el perfil clásico del paciente al que le va a dar cáncer de células renales. También si tiene antecedente familiar, puede ser de cáncer esporádico, ¿sí? O que esté dentro de un síndrome familiar. Estos son los más comunes, los que están más representados. El síndrome de Golgi-Pelvin-Douglas, carcinoma renal papilar hereditario y el complejo de esclerosis tuberosa. Tanto así que incluso cáncer renal es parte de los criterios diagnósticos
de estos síndromes. Entonces son pacientes los que hay que hacer tamizaje. ¿Y por qué es tan importante saber cuáles son los pacientes de más riesgo? ¿Cuáles son los pacientes para tamizar? ¿Sí? Porque es que, y esto que les quede también claro, el riñón se conoce como el órgano silencioso. ¿Ok? Aparte que tenemos dos, uno que puede suplir perfectamente la función del otro. Para que a su merced haga síntomas renales, ¿sí? Dolor, hematuria, ¿sí? Bueno, cólicos, lo que sea, es porque el órgano tiene que estar bastante afectado. De ahí que la mitad de los diagnósticos de cáncer renal se hace de manera incidental. ¿Qué significa? Que consultó por otra cosa. Le hicieron una radiografía, una ecografía porque tuvo un accidente de tránsito, porque le estaban estudiando una apendicitis o una colecistitis, ¿sí? Porque tenía un cólico ahí que no sabían qué era. Pues le hicieron la imagen y punto, sorpresa, ya salió cáncer renal. Y así es como se diagnostica la mayoría de pacientes. ¿Listos? ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Hay dos servicios que tenemos especial importancia para el diagnóstico inicial: imagenología y patología, por supuesto. Pues en imagenología pues se tiene a disposición los ultrasonidos, las tomografías y las resonancias magnéticas. En patología vamos a usar dos técnicas. Uno, que es mediante la citología, en citología de orina, citología renal, y la otra, la biopsia. ¿Sí? ¿Cuál creen ustedes que es la más fácil de sacar? La citología de orina. Exacto. ¿Qué requiere? Coge el frasquito, echa una uñadita y lo mandamos a patología. Es fácil, es barata, es rápida. Y por eso, a veces los urólogos incluso la tienen dentro del protocolo de manejo renal. Sin embargo, si una citología urinaria se reporta como negativa en un paciente con sospecha de cáncer renal, ¿con eso ustedes descartan la enfermedad? No, exactamente. Y es que, mire, la citología urinaria se reporta mediante un consenso, ¿ok?, que se llama el consenso de París, o una clasificación, que es la clasificación de París. Para la clasificación de París, a ustedes el patólogo se los va a retratar con estos diagnósticos. Negativo para carcinoma urotelial de alto grado, atípico de células uroteliales, sospechoso para carcinoma urotelial de alto grado y diagnóstico de carcinoma urotelial de alto grado. ¿Ok? Aquí salen dos preguntas. La primera, ¿qué diagnostica la citología urinaria? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿De qué diagnóstico? Carcinoma urotelial de alto grado. La citología de orina se usa para diagnosticar carcinoma urotelial de alto grado. ¿Listos? Y ahí sale la segunda pregunta. ¿La citología urinaria sirve para diagnosticar carcinoma de células renales? No. El mismo diagnóstico no lo dice. ¿Por qué se manda? Porque es barato, básicamente porque es fácil de tomar. Pero no tiene sensibilidad, ¿listo? Y no tiene rendimiento para ni diagnóstico ni seguimiento de pacientes con cáncer renal. ¿Sí? Adicionalmente, ustedes ya vieron la clase teórica, ¿dónde se localizan la mayoría de los cánceres renales? ¿En dónde? En los polos, ¿sí? Hacia las afueras, hacia la corteza. ¿Listo? En donde tenemos el sistema glomerular. Para que nosotros tengamos células de cáncer renal en la orina, estas tendrían que filtrarse, ¿sí?, y caer al sistema colector y de ahí llegar a bajar hasta la orina, lo cual es increíblemente difícil, y esos tumores, los de riñón, virtualmente no lo hacen, salvo que se originen en la pelvis renal. ¿Vale? Entonces, citología urinaria sirve para carcinoma urotelial de alto grado, pero no para células renales. Entonces, si no podemos usar citología, pues echemos de mano a la biopsia. Incluso el protocolo del Colegio Americano de Patólogos nos establece cómo tenemos nosotros que reportar las biopsias renales. Pero seamos prácticos. Tenemos un paciente con una imagen
que nos dice, el radiólogo tiene una lesión en riñón, una lesión polar con características malignas. Mide además 5 centímetros, ¿listo? O mide 10 centímetros. ¿Ustedes indicarían una biopsia renal? ¿Sí? No. ¿Por qué sí? Una lesión que está demasiado grande y si tiene ciertas características anómalas en la patología, pues responder de patología, confirmar si se está bien o no. Ok, porque tenemos que confirmar el diagnóstico. Lo que les dije en la clase anterior, el cáncer virtualmente no existe hasta que el patólogo lo confirma, ¿no? Listo. Pero aquí el compañero dijo que no. ¿Por qué no? Exacto. Tenemos siempre que mirar que en medicina, incluso en patología, van a haber excepciones y cualquier examen debe hacerse una balanza riesgo-beneficio. ¿Dónde está ubicado el riñón? Retroperitoneo, lugar de muy difícil acceso, incluso para una aguja gruesa. ¿Vale? Si entran por delante tienen que sortear vísceras abdominales, vasos, suprarrenal, hígado. Si entran por detrás, las agujas se pueden romper por la musculatura. Dice, ya el radiólogo nos dice que es una lesión maligna, independiente de lo que diga el patólogo, hay que sacarla. Entonces, si no va a cambiar el manejo, ¿sí? no vale la pena arriesgar al paciente a un procedimiento que le puede generar enfermedad o morbilidad, mejor dicho. ¿Vale? Entonces, se puede hacer en casos específicos, pero de manera general, con la imagenología, ya se puede proceder a retirar el riñón con el tumor, y ahí sí el patólogo va a confirmar el linaje y el tipo para mirar el manejo adicional que le puede dar, si merece quimioterapia, radioterapia, cómo va a ser el seguimiento. ¿Listos? Sin embargo, hay algunos casos en los que el radiólogo puede que diga, no sé, sí, tal vez. ¿Sí? Y en esos casos, pues, digamos que puede que no haya valido la pena que el paciente pierda su riñón por un quistecima, ¿sí? O que el paciente pierda, que le hagan una nefrectomía por una lesión que en última no era ni siquiera maligna. Entonces ahí se puede hacer otro examen, que es la citología, por función aspirativa de aguja fina, el flash, el PAF. Ese se puede hacer para casi cualquier órgano y tiene ventajas respecto a la biopsia o a las lesiones con aguja gruesa, y así como el nombre lo indica, aquí se usa una aguja de calibre muy delgadito, que generalmente calibre 22 a 24, es una cosita bien delgada. Y únicamente nos va a tomar muestras como tal de las células para que el patólogo diga si hay una alta sospecha o no de malignidad de células renales. ¿Cuándo se puede usar el PAF o cuándo se puede indicar el PAF? Primero, cuando la nefrectomía esté contraindicada, ¿sí? Que no le pueden quitar el riñón al paciente porque el paciente está inestable, porque tiene comorbilidades o porque ya está metastásico. Entonces el cirujano dice, pues si ya igual no le voy a cambiar en nada de pronóstico, pues para que aparte le voy a quitar el pedacito de riñón que le queda, ¿sí? Entonces, pero necesitamos saber qué es. Entonces se puede hacer una punción por aguja fina. Y la otra en la que radiología diga que no estoy seguro, ¿será que es una lesión de bajo grado? ¿Será que es una lesión maligna? ¿Será que es benigna? ¿Sí? O cuando la lesión es menos de 4 centímetros, ¿sí? Y pues que pueda cambiar la conducta médica, la conducta de la cirugía. Asimismo, cuando ni siquiera se sospechando que sea una lesión neoplásica, sino que necesita mirar, ¿será que es que esto es un granuloma o será que es un absceso? ¿Sí? No me cuadra algo con la clínica. Pueden hacer el PAP porque tiene mucho menor riesgo de complicación que la biopsia renal. Y pues no necesitamos quitar el riñón. ¿Cómo se diagnostica el PAP? Lo de los riesgos radiológicos equívocos, o sea, ¿cómo yo sé que es algo que, o sea, que saque mal? O sea, el radiólogo te lo dice. ¿Sí? Él le dice a usted diagnóstico sospechoso de malignidad, probable malignidad, considere diagnósticos diferenciales o no estoy seguro. Miran a ver qué hacen. Una pregunta, es que no sé si hemos dicho que la citología no nos sirve para hacer la renal. La citología urinaria. Sí, la citología de orina, la que saca el chorrito, no sirve. ¿Sí? Pero esta citología se saca directamente de la lesión, es guiada por ecografía. Entonces, esta sí vamos a ver en los células tumorales. ¿Listo? ¿Y cómo se reporta? Aquí no usamos París, sino usamos la indicación OMS. Ni siquiera tiene año porque no lo han publicado, le estoy trayendo recién salidito del horno, entonces se publica este año. ¿Vale?
ese es el sistema de reporte internacional que va a quedar y se reporta como insuficiente no diagnóstico cuando enviaron una muestra demasiado mala que no podemos establecer nada, benigno, que es la que ojalá todas nos salieran así, la buena noticia para el paciente. Las neoplasias renales son específicas de bajo riesgo. ¿Y esto qué significa? Felicidades, se les salva el riñón, de pronto le sacan un pedacito nomás y ya. Atípico, y es que tienen características raras pero insuficientes para decir que es maligno. Sospechoso de malignidad, y significa que tiene características que me dicen que muy probablemente es maligno, pero no estoy del todo seguro. Y el maligno, ya me estoy diciendo yo, el señor, este paciente tiene cáncer de células renales. Listo. Son muy parecidas a la mayoría. Cada clasificación tiene su. Por ejemplo, París, hablábamos de la fumadora de la llevas. Sí, son muy parecidas. Pero siempre vamos a reportar cuál es la clasificación que está usando, porque los criterios para esto difieren. O sea, el diagnóstico es el mismo para los confundidos clínicos, pero para el patólogo es el mismo. ¿Listo? Y es que mira, esto es una citología normal, entre comillas, de riñón. Eso lo determina el clínico. ¿Sí? Generalmente, cuando les ponemos sospechoso de malignidad y maligno, ya van a sacar por el riñón. ¿Listo? Cuando ponemos atípico, ellos tienen que revalorar si repiten la muestra, si repiten la imagen, o si le van a hacer vigilancia activa a ver si crece o no, porque el atípico puede ser benigno. ¿Listo? Y cuando son neoplasias oncocíticas de bajo riesgo, generalmente hacen nefrectomía parcial, solo quitan un pedacito del riñón y se les sale el resto. Entonces, normalmente la citología se ve así. ¿Sí? Miren que son células grandes, los núcleos son muy parecidos entre ellos, unos más grandecitos que otros, pero aún así aguantan. Las cromatinas son similares, núcleos de redonditos y citoplasma amplio. Y el carcinoma renal se ve así. ¿Ven? Ya son núcleos más irregulares, las células se tienden a separar un poquito, nucleolos, evidentemente es un nucleobloque, este tiene varios nucleolos. Las núcleos también tienden a ser un poquito más irregulares, como están viendo aquí, y los citoplasmas también tienden a ser pleomorfismo. ¿Vale? Pero ya con eso me dice, bueno, si probablemente estamos en un caso sospechoso o en un caso de malignidad, y a veces incluso podríamos decirles un carcinoma de célula clara o tipo estudio. ¿Vale? De todas maneras, si diagnosticamos sospechoso o maligno, pues el manejo va a ser la nefrectomía, excepto que esté contraindicada en el paciente. Y pues con eso se va a hacer el diagnóstico definitivo, ahí sí, en la muestra histopatológica. ¿Cómo hacemos los diagnósticos definitivos? Tenemos nosotros nuestra clasificación histológica que nos la da OMS. ¿Vale? Entonces, esto únicamente para fines ilustrativos. Miren, en 1981, cuando salió la primera clasificación, el mundo era bello, nosotros éramos jóvenes, cuando no había nacido, pero era mucho más feliz el patólogo porque únicamente nos decían, ¿tiene carcinoma de células renales? Sí, y no, otros carcinomas. Para de contar, esa era nuestra clasificación. De resto ya son tipos especiales, que el neuroblástico, que los no epiteliales que son súper raros, listo, que los misceláneos, etc. Pero básicamente era cáncer renal, sí o no, punto. Ahora llegamos a la última revisión, quinta edición 2022. Y punto. Todos estos son los últimos histológicos que tenemos que tener en mente ahora cuando hacemos un diagnóstico de cáncer renal. Para resumirlos, estos son los más importantes, ¿vale? Y los podemos clasificar en tres grupos grandes. El primero, los carcinomas de células renales de célula clara. El segundo, tumores de células papilares. Tercero, tumores oncocíticos y cromóforos. ¿Listos? Hay otro grupo que antes no existía, pero que poquito a poquito está calando y está haciéndose más grande, y es el que a ustedes probablemente les va a tocar enfrentarse cuando ya se gradúen, que es este, el carcinoma de células renales molecularmente definido. ¿Sí? Ya no basta con hacer diagnóstico histopatológico, sino que para muchos de esos cánceres tenemos que establecerles el perfil molecular, y según la presencia de alguna mutación o de alteración proteica o enzimática, le vamos a subclasificar dentro de este grupo. ¿Sí? Si
Si es una planificación por reordenamiento de ALK, por reordenamiento de TF3, con TFB alterado, con eficiencia de como la de la tasa, por ejemplo. ¿Por qué se hace eso? Esto es lo que se llama la medicina y la patología de precisión, en la cual si damos el diagnóstico de establecer la vía molecular en la que se generó ese cáncer, primero vamos a tener blanco terapéutico específico para el paciente, más efectivo con menos efectos secundarios, y segundo vamos a conocer mejor o a predecir mejor el comportamiento biológico de ese cáncer. Entonces, ¿cómo que nosotros le hacemos todo el panel de molecular a todos los riñones? No, ¿sí? Es muy amplio y no sería costo efectivo. Entonces, según la histología, ¿sí? Según las características clínicas, además, uno determina cuál de estos puede ser, y ese es el panel molecular preciso. Entonces, en la histología ciliar ya cada vez está dejando de ser la última palabra en el diagnóstico de cáncer renal, pero sigue y seguirá siendo muy importante dentro del protocolo diagnóstico y dentro del seguimiento diagnóstico de estos pacientes. Es igual también la patología, no nos vamos a quedar sin trabajo, ¿vale? También tenemos los tumores emergentes, que son tumores que antes están clasificados como dentro de otros o como dentro de aparte, pero que por ordenamientos genéticos específicos ya se les va a colocar o se les va a designar su propia categoría dentro de las neoplasias renales. Pues de esto habrá mucho tema que estudiar en el futuro, pero por ahora solo los voy a estresar con los grupos más grandes, histológicos. Carcinoma de célula clara, que representa el 75% de los tumores renales, carcinoma papilar, 15%, y carcinoma cromófobo o de células oncocíticas, 7%. ¿Cómo se llama el tercero? Dime. ¿El tercero cuál era? Cromófobo o de células oncocíticas. Antes de hablar de cada tipo, debemos tener en cuenta una cosa. Para clasificar o para gradificar el cáncer de células renales se usa una clasificación. Esto que es la clasificación del Fuhrman, aunque ya salió de la OBS, que es la que estamos intentando adaptar a las nuevas generaciones. ¿Listo? Esto me hace que cada tipo de cáncer de células renales lo clasifiquemos en 4 grados. ¿Sí? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, dependiendo principalmente de la atipia nuclear. Ese es el principal criterio de clasificación. En el grado 1, ¿sí? Los núcleos tienen muy poquita atipia. Igual estamos en lesiones malignas, ¿no? Pues igual van a tener atipia los cambios de malignidad que ya vimos. Pero en el grado 1 es como bien diferenciado entre comillas. Núcleos bonitos, redonditos, generalmente sin nucleolos. En el grado 3 ya me está diciendo que son núcleos que tienden a ser mucho más irregulares, los nucleolos evidentes, ¿listo? Y que tienden a ser incluso nucleolos eosinofílicos. Es lo más feo. Por tanto, el grado 1 generalmente va a tener mejor pronóstico y a medida que vamos avanzando, peor pronóstico, hasta el grado 3. Y el grado 4 me está diciendo, no solo vamos a mirar los núcleos, sino algo que se llama la diferenciación rhabdoide o sarcomatoide. Y es que al riñón, por algún motivo, pese a ser un carcinoma, ¿sí? Cuando ya se nos vuelve muy feo, empieza a adquirir características de sarcoma. Es decir, se vuelve morfológicamente tejido mesenquimal, generalmente hacia un músculo liso o hacia un músculo estéril. ¿Vale? Si hace esa transformación, ya nos está diciendo el tumor es agresivo. Por tanto, va a ser un tumor grado 4. En ese orden de ideas, siempre que uno habla de cáncer renal, por defecto estamos hablando de carcinomas. ¿Sí? Los sarcomas, los tumores embrionarios y los demás, afortunadamente son muy raros en riñón. Pues siempre lo primero que uno piensa es un cáncer renal, carcinoma. Esto es lo primero que pensamos. Miramos aquí el ejemplo, miren el grado 1, los nucleitos, ¿sí? Igual las células también son células como homogéneas, se parecen entre ellas más o menos, nucleitos similares, son un poquito más grandes que otro, pero generalmente se ve uno. En el grado 2, ya el citoplasma empieza a volverse como más rarito, como diferente, pero los núcleos, miren que ya son núcleos distintos, una cromatina es como más abierta, irregular, incluso hacen reforzamiento periférico, ¿sí? Y usted mira
vez todavía se ve más desorganizado y los núcleos se ven todavía más raros. ¿Sí? Y el grado 4, pues definitivamente, ¿cómo hago para no tener esto con esto? Y todo que más dinámico será. ¿Listo? Entonces, entre más grado, peor. Y ahora sí hablemos de los tipos. Entonces, ya dijimos que carcinomas de células renales se van a formar de células epiteliales, ¿listo? Del epitelio, ¿listo? Y en general la mayoría de tumores renales pues van a ser carcinomas. Deben recordar, tenemos nosotros aquí, en la cápsula principalmente, tenemos la cápsula de vómito, tenemos el glomérulo, ¿listo? Los tubos ordinales proximales, tubos ordinales proximales, distales y el sistema colector. El sistema colector va a estar más abajo, hacia la media. Recordemos un poquito la anatomía. Y el cáncer renal, de manera general, se va a representar como en el esquema. Esto casi siempre hacia uno de los polos, hacia la parte más periférica, es decir, de la corteza, y se representa como células angulares con citoplasma blanco. ¿Listo? En ese orden de ideas, ¿cómo se llama el carcinoma? Más común del riñón, o el carcinoma de células blancas. Porque se caracteriza porque tiene células blancas. ¿Listo? Macroscópicamente ustedes ven eso con esto, pero esta visión son unilaterales, tamaño variable. Y en la micro, el carcinoma de célula clara, ¿sí? Primero son lesiones sólidas. Esto rara vez van a ser unas quistes, ¿sí? Lesiones sólidas, es decir, las células van a estar fuertemente agrupadas entre ellas. Células de tamaño intermedio a grande, ¿sí? Y lo más importante, citoplasma blanco. ¿Esto por qué es claro? Principalmente porque por algún motivo le gusta acumular glucógeno. Y el glucógeno no tiñe con las tensiones convencionales. El grado nuclear, miren que la mayoría van a ser grado 2, grado 3. O sea que no son, si bien se ven bonitos, pero pues en cuanto a comportamiento no van a ser los más favorables. ¿Listos? Y además, el 3% puede ser diferenciación sarcomatoide, que tenemos que eso es malo, y necrosis, que también dijimos en la clase anterior, que eso es muy malo, porque significa que el tumor crece muy rápido. Miren el esquema, ¿sí? Se forman como son nidos sólidos, ¿sí? Como esos grupos de células unidas entre sí. Generalmente se ve la membrana celular y por los núcleos. Estamos en un carcinoma, por tanto los núcleos van a ser distintos, unos más chiquitos, unos más grandes, ¿sí? Algo de nucleosis, van a tener algunos poquitos regulares, pero pues no son tan alterados ni tan fríos. ¿Ok? Y las células tienen que ser poligonales. Miramos acá, pues este es el ejemplo ya de la foto. Entonces tenemos este es un carcinoma renal de célula clara, ¿sí? Que es un grado 2. Miren, los núcleos son distintos, pero pues generalmente las células ustedes las pueden ver bonitas, si son células poligonales y cosas más. Y tenemos aquí otro carcinoma de células claras, pero este ya es un grado 3. Los citoplasmas es un poquito más sucio y los núcleos se ven ya distintos. ¿Sí? Entre ellos también, miren este núcleo, por ejemplo, parece con una piedra. Miren, todo angular. Esto se ve distinto, esto se ve distinto, todos los núcleos se ven distintos. Y empezamos a ver nucleolos muy evidentes como esto de acá. ¿Listo? Como esto de acá. Como dato curioso, el carcinoma de células claras se origina del túbulo contorneado proximal. Siempre son malignos. ¿Okay? Estos no tienen ninguna contraparte benigna. Son tumores que el pronóstico, pese a que generalmente tienen criterios de severidad, no les va tan mal si se diagnostican temprano. Sin embargo, se caracterizan porque hacen metástasis tardía o metástasis en pacientes asintomáticos. Tanto así que cuando tenemos un cáncer metastásico en cualquier órgano con célula clara, es obligatorio para el patólogo descartar que venga de riñón. ¿Listo? El cáncer de célula clara no es exclusivo del riñón, pero es el órgano que más frecuentemente lo produce y le gusta metastasizar. Incluso pacientes que le quitaron el riñón a los 20 años, 25 años, ¿sí?
curado, bien, quimio, rayos, super, sus controles perfectos. Y a los 55 años le encontraron una metástasis. Y la metástasis era el cáncer de células renales. ¿Vale? Metástasis en tardío e incluso después de hacer la resección del órgano. No se acortan tan bien. ¿Listos? Para la metástasis o para diagnósticos difíciles usamos la inmunohistoquímica. ¿Qué marcadores son importantes para riñón? Hay uno que se llama RCC, ¿sí? O el antígeno de cáncer de células renales. Es bastante específico. Y otro que se llama el PAS8. Son muy específicos para riñón. ¿Sí? Sin embargo, si ya sabemos que el cáncer está en riñón, pero tenemos la dificultad para clasificarlo, ¿sí? Un marcador que nos ayuda mucho es la citoqueratina 7. ¿Listo? Es una citoqueratina, ¿sí? Pero que debe marcar negativa para el carcinoma de célula clara. Y ya ahorita veremos la importancia de eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien. Seguimos. Carcinoma papilar de células renales. Pues ya dijimos, la característica del carcinoma de célula clara es porque hace célula clara. ¿Cuál es la característica histológica del carcinoma papilar de células renales? ¿Cuál es la característica histológica del carcinoma papilar de células renales? Dime. Las papilas. Dilo, Maduro. Papilas. Las papilas, pues ¿qué hacen papilas? Por eso se llama carcinoma papilar de células renales. ¿Listo? Entonces, carcinoma papilar de células renales puede ser bilaterales, ¿sí? Y multifocales. ¿Por qué? Porque se relacionan principalmente pacientes con enfermedad renal y casi siempre las enfermedades renales son bilaterales. Entonces el papilar tiende a ser bilateral. ¿Listos? Histológicamente, característica principal, estructura papilar. ¿Vale? Que pueden tener estiocitos, ¿sí? Pueden tener cuerpos de Samón. ¿Vale? Pero lo principal es que tenga papilas. Y lo otro, el grado. Miren que la mayoría son grado 1 y grado 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se comportan respecto al carcinoma de célula clara? Mejor, exactamente. Tiene que tener un pronóstico más favorable. Miren aquí. ¿Sí ven? Papilas. Las papilas son como troncos de árboles que están revestidas por las hojitas tumorales. Pues las tenemos aquí el tronquito y todo esto son las células tumorales. Miren que no son claras. Estas son células atípicas, son células raras, células feas. ¿Listo? Como hojitas. Y esto es para que lo sepan de cultura general. El carcinoma papilar se va a dividir en tipo 1 y tipo 2, dependiendo de características histológicas que nos importan a los patólogos. ¿Sí? Al clínico, ¿qué le interesa saber? Que el tipo 1 se comporta mejor. ¿Vale? Tiene un mejor comportamiento que el tipo 2. Respecto a inmunohistoquímica. Pero por el tipo 1, si los dos están en el mismo grado, ¿no? Son grados. Una cosa es el grado nuclear, ¿sí? Y otra cosa es el subtipo. Entonces podemos tener un carcinoma papilar de células renales tipo 1 con grado nuclear 2. ¿Sí? El grado es una característica aparte. ¿Vale? Listo. Y la inmunohistoquímica, como es un carcinoma, pues nos va a expresar citoqueratinas, las citoqueratinas se expresan en epitelios, y va a ser positiva para la citoqueratina 7. Para hacer K7 y el otro marca negativo. Exactamente. Ahí ya podemos descartar, diferenciar los dos cánceres más comunes con la citoqueratina 7. Y asimismo, aquí hay otra anotación. Y es que cuando un carcinoma papilar de células renales mide menos de 15 milímetros, ¿sí? O de 1.5 centímetros, puede ser una lesión benigna o se le puede poner el nombre de una lesión benigna. ¿Ok? En ese orden de ideas, saquen una hojita, ponen nombre. Sí, todos. Hojita y nombre. Unos 2 minutos. Media hojita, es un otro. Y un lapicero también. Un lapicero también. ¿Listos? Pues 3.
mierda. Entonces, media hojita, nombre, rapidito.